Dios bendiga a cada uno. Qué bueno que viniste, que estás aquí. El Señor quiere bendecirnos, quiere hablarnos en esta mañana. Quiere derramar sobre nosotros su gracia, su palabra, su conocimiento. Quiere hacerle el bien a nuestras familias. La semana pasada, pues comenzamos este ciclo de la familia y vimos que Dios creó en sus profundos pensamientos y planes, creó a la familia para glorificarse a Él mismo y a su vez para derramar bendición sobre el ser humano. Hoy hablaremos de uno de los más grandes peligros que tiene la familia, que corren las familias, un cáncer que está destruyendo a todas las familias de esta tierra. Dios quiere ponerle un remedio, Dios quiere ayudarnos a entender esta gran verdad. Y vamos a abrir la escritura en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo número 7. Dice la palabra del Señor: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Es una reflexión interesante. El libro de Lamentaciones, eso es lo que es, lamentaciones de situaciones que le pasaron al pueblo de Israel. Y aquí el pasaje, la reflexión es, bueno, estamos sufriendo las consecuencias del pecado de nuestros padres. Hoy vamos a hablar de cómo afecta el pecado dentro de la familia, cómo la destruye, cómo obstruye toda bendición que Dios quiera traer a la familia. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por estar aquí, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de abrir pues el libro santo, sagrado, Señor. Ábrelo a nuestros entendimientos, ábrelo a nuestros corazones, Señor. Alumbra con la luz preciosa de tu palabra todo nuestro ser, Señor, de tal forma que todo aquello que estorbe la bendición para nuestro hogar y para nuestras vidas sea quitado, Señor, por tu Espíritu Santo, con tu poder, con tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la semana pasada veíamos que la familia fue creada para ser bendición y reflexionamos bastante en varios pensamientos que hay en nuestra sociedad respecto de la familia. La familia, las personas de este mundo piensan que ya han perdido la esperanza respecto de formar familias porque no entienden que fueron creadas para ser de bendición. Hoy nosotros sabemos, por lo que hemos estudiado la semana pasada, que Dios creó a la familia en primer término para reflejar su gloria, porque cuando los seres humanos se aman, reflejan la gloria de Dios. También creó la familia, como veíamos la semana pasada, para que Él pudiera bendecir al ser humano. El crecimiento del ser humano, el aprovechamiento espiritual del ser humano se da cuando Él aprende a amar. Dios saca lo mejor del ser humano cuando tiene a su cuidado otras vidas y cuando piensa en hacerle el bien a otras personas. Veíamos la semana pasada que Dios, al crear a un hombre y a una mujer y a ponerlos el uno al otro a cuidarse mutuamente, lo que quería era bendecirlos, lo que quería era llenarlos de su espíritu, llenarlos de gozo, hacerlos crecer. Ok. De hecho, solo quiero recordar un aspecto que es importante y quiero retomarlo de la semana pasada, que es muy, muy importante para comprender lo que te voy a explicar a continuación. ¿Cómo está compuesta la familia? Veíamos la semana pasada que la familia no solo está compuesta de hombre y de mujer, sino, como dice Primera de Corintios 11, versículo número 3, dice lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Que está, entre otras muchas cosas, explicando este pasaje, aparte de hablar de la autoridad, que la familia no solo es hombre y mujer, sino que Dios es parte de la familia, es parte importante de la familia, y Él, como cabeza de la familia,
la ha de dirigir, la ha de proteger, la ha de bendecir, la ha de guardar, la ha de edificar. Él ha de dirigir los pensamientos del hombre, él ha de bendecir el trabajo del hombre, y a su vez el hombre ha de cuidar de la mujer, y hay una relación de amor y de dependencia, no solamente de hombre y mujer, sino de Dios, el hombre, la mujer y los hijos. Eso es importante entenderlo. Familia que no entienda eso, familia que está destinada a no hallar el gozo y la bendición que Dios diseñó para ella. Ahora bien, vamos a hablar hoy de los efectos destructivos del pecado en la familia. Y al hablar del pecado, quiero decirte que es necesario que aterrizamos en nuestra mente lo que es el pecado, porque hay tantas definiciones y tantos conceptos que quizás si yo te estoy hablando del pecado, tú te estés imaginando un gas o te estés imaginando una cosa extraña que no es lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Es necesario que lo aterricemos. Por ejemplo, si tú quieres cuidarte de una enfermedad, lo primero que tienes que hacer es entender cómo es esa enfermedad. Por ejemplo, si tú quieres combatir una enfermedad como el dengue, pues tú tienes que ver los síntomas del dengue, entender, bueno, si hay calentura, si hay ciertos síntomas que las autoridades están diciendo que hay, que se le presentan a una persona con dengue, ok, tú podrás cuidarte o cuidar a tus hijos adecuadamente cuando entiendas lo que es el dengue, ok. Lo mismo sucede con el pecado. Las personas no se pueden cuidar del pecado hasta que no entiendan en su mente, en su corazón, lo que es el pecado y las dimensiones y consecuencias que trae sobre la vida de las personas. Entonces, aunque esta enseñanza no es una enseñanza destinada como tal a guiarte a la salvación, sino más bien instruirte, sí es necesario entender qué es el pecado. Y primera te voy a decir con algunos pasajes de la Escritura qué es el pecado para que lo podamos entender. Primera de Juan 3, versículo número 4. Dice la Escritura que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En primer término, el pecado es hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Esto es, Dios dice no mientas y tú mientes, tú estás cometiendo un pecado. Dios dice perdona a los que te ofenden y tú no perdonas, tú vas en contra de la voluntad de Dios expresa para con tu vida, tú estás cometiendo un pecado, ¿ok? El pecado de entrada es ir o hacer o pensar todo aquello que está en contra de lo que Dios quiere para tu vida. La palabra de Dios dice bendice y no maldigas. Si tú maldices y tú hieres a tu prójimo con palabras hirientes, tú estás yendo en contra de la voluntad de Dios y por lo tanto estás cometiendo un pecado. ¿Qué más es pecado? Pecado, según Santiago 4, versículo 17, dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí tenemos otra definición de lo que es pecado. Hay cosas que Dios prohíbe y hay cosas que Dios te pide que hagas. Por ejemplo, la Escritura te enseña cosas buenas y cosas que son necesarias para el bien de los demás. Por ejemplo, tienes hijos y la palabra de Dios te dice que a tus hijos es necesario que les enseñes lo que tú quieres de ellos, que les enseñes lo que Dios quiere de ellos. Eso se llama instruir. Y también la misma palabra de Dios te dice que cuando tus hijos se salen del patrón que les has enseñado, esto es, tú les enseñas un modelo de conducta que tú quieres que tengan, es necesario corregir, es necesario aplicar corrección. Eso es saber hacer lo bueno. Es algo bueno que Dios te pide y cuando no lo haces en favor de tus hijos, tú estás cometiendo un pecado. Así se puede aplicar a que Dios te dice, oye, ora, el reino de los cielos es tuyo. Todo lo que Dios quiere que ores. Y tú no oras sabiendo que Dios lo que quiere es bendecirte y bendecir a otros a través de que tú ores, ¿ok? Y sabes que es bueno, tú estás cometiendo un pecado. ¿Por qué? Porque no te estás
sometiendo o sujetando a la voluntad de Dios en tu propia vida. ¿Estamos comprendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Ok, bien, en general, todo pecado deshonra a Dios. Esto es importante entenderlo. El cristiano se rige bajo el pensamiento de que todo lo que hace, dice o piensa, lo hace para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que, el creyente dice, toda mi vida es de Cristo y todas las cosas las voy a hacer de tal forma que se haga la voluntad de Dios en mi vida, lo voy a agradar y lo voy a honrar. Cuando tú haces cualquier cosa que va en contra de la voluntad de Dios, por lo tanto lo estás deshonrando y por lo tanto estás cometiendo un pecado. Dice así, Romanos 2, versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Eso es lo que está, te lo parafraseo, lo que está diciendo o lo que nos está queriendo decir el pasaje, entre otras muchas cosas, porque estos pasajes los podemos aplicar a muchas otras profundas verdades de la Escritura. Pero lo que sí es necesario entender es que todo pecado deshonra a Dios. Todo pecado ofende, insulta, lastima a Dios. ¿Ok? Cuando una persona decide hacer su propia voluntad y no piensa en hacer las cosas como Dios se vería más agradado, está pecando. Muchas personas viven haciendo con sus vidas lo que ellos quieren. No se preguntan en la mañana, Señor, lo que voy a hacer este día, te pido que dirijas mis caminos, mis pensamientos, que todo lo que hable, piense, actúe, vaya conforme a tu voluntad. No, mucha gente no es así, simple y sencillamente actúa como su propio corazón le indica, y en muchas de las acciones, pensamientos o palabras que viven en su día, terminan cometiendo pecados, porque muchas de esas acciones van en contra de la voluntad de Dios. Lo triste, lo lamentable es que muchas personas quieren vivir así sus vidas familiares y causan muchísimo daño. El pecado tiene severísimas consecuencias, y eso es algo que yo quiero que tú entiendas. Yo sé que a lo mejor hablar del pecado no es algo que a muchos les guste, algunos quisieran oír nada más hablar del amor, pero es necesario hablar del pecado para hallar el verdadero gozo. El pecado tiene consecuencias severísimas, tiene consecuencias espirituales que a su vez producen consecuencias en la vida práctica de las personas. Tiene dos clases de consecuencias el pecado, repito. Todo pecado tiene consecuencias espirituales y esas consecuencias espirituales repercuten necesariamente en la vida cotidiana de las personas. Por lo tanto, a todos nosotros nos interesa saber hasta dónde afecta el pecado en mi vida y en la vida de los que amo. Bien, vamos a regresar al ejemplo de la semana pasada. La semana pasada hablamos de cómo Dios creó al hombre, a la mujer, los hizo para bendición. Al hombre le hizo a una mujer para que le fuese ayuda idónea, ¿recuerdas? La hizo en primer término para que él reflejase su gloria, para que él la pudiera amar a ella, y a su vez para que ella lo pudiera amar a él, y para que ambos pudieran amar a sus hijos y reflejaran la gloria de Dios y crecieran y tuviesen bendición. Y les expresó su voluntad. Aquí es donde vamos a empezar a entender el daño que le hace el pecado a las familias. Dios les expresó su voluntad a ese hombre. Dice Génesis 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En este pasaje lo que estamos viendo varias cosas. De entrada estamos recordando que Dios es amor y que le dio toda clase de bendiciones al hombre y toda clase de libertades dentro de su voluntad al hombre. También estamos viendo que Él les expresa su voluntad sobre qué cosas les hacen daño. Aquí tú ves una prohibición expresa.
Dios en su sabiduría, pensando más que el hombre, por eso Dios es cabeza del hombre, ve las consecuencias de ciertas conductas que puede tener el hombre que le van a hacer daño, y Dios dice, esto no. Cuando tú lees los 10 mandamientos, quizá el corazón mundano ve una serie de restricciones que le hacen la vida de cuadritos. El corazón redimido ve en esos 10 mandamientos una serie de protecciones guiadas por el amor de Dios para que su vida no se meta en problemas. ¿Sí me entiendes? Ok, siempre que Dios dice no o dice haz, está buscando el bien del ser humano. Y en este caso les estaba diciendo esto, comer de este fruto no les conviene. También les está diciendo las consecuencias. Dice que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es necesario entender que el pecado tiene consecuencias espirituales. El que está muy acostumbrado a las cosas de este mundo quizá no comprende de qué dimensiones son las consecuencias espirituales. La Escritura dice que cuando un alma peca, muere. ¿Qué quiere decir? Que es apartada de la presencia de Dios, que pierde la vida eterna. Quiere decir que no va a pasar la eternidad con Dios, y también que pierde la presencia divina en su propia vida. Porque si tú recuerdas, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Cristo habita por la fe en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Todo pecado ahuyenta la presencia divina y la comunión con Dios en nuestras vidas, y todo pecado ocasiona que necesariamente nuestras vidas no estén destinadas a pasar la eternidad con Dios, sino estén destinadas a perderse eternamente. Ok, Dios es claro con las personas, con Adán y con Eva, y estas personas, estos seres humanos, ignoran la voluntad de Dios o pasan por alto la voluntad de Dios. Como hoy en día. Muchos quizá conocen la voluntad de Dios porque tienen una Biblia, porque asisten a una iglesia, porque crecieron en una iglesia, porque, no sé, si fueron católicos los llevaron al catecismo, y te aseguro que cuando menos de memoria, para poder hacer su primera comunión se tuvieron que saber de memoria los 10 mandamientos. Si no, la catequista no hizo bien su trabajo. La cosa es que el ser humano de una forma u de otra conoce la voluntad de Dios, y si no llegase a conocerla a través de la palabra de Dios o a través de alguna enseñanza eclesiástica, simple y sencillamente tiene su conciencia. Y cuando el ser humano ignora y actúa evadiendo la voluntad de Dios para con su propia vida, se mete en problemas. Génesis 3, versículo número 6, volvemos al ejemplo, al pasaje. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. El pasaje, que nos sirve para muchas cosas, también nos enseña cómo es de atractivo el pecado. El pecado siempre te muestra su lado atractivo, así como lo vio Eva. El pasaje es largo, lo puedes leer en tu casa, el capítulo 3 del libro de Génesis. Es interesante el diálogo entre la serpiente y la mujer, pero aquí yo te enfatizo algo. El pecado siempre resulta atractivo. ¿Es atractivo quizá tener otra pareja? Quizá sí. ¿Es atractivo tomar y divertirse? Probablemente sí. Y el pecado siempre te muestra su lado sugerente, su lado bonito, pero jamás te muestra lo que está detrás. Siempre, ya sea cualquiera como se llame el pecado siempre atrae al hombre como si fuese el anzuelo de un pescador. Se muestra atractivo, se muestra colorido, se muestra bonito, se muestra sin consecuencias, y siempre al final, como la serpiente, muerde. Ok, cometen pecado. Y aquí también quiero hacer un énfasis. No es necesario que toda la familia peque para que por el pecado de uno le vengan consecuencias a todos.
Escúchalo bien. A veces solo se necesita que un miembro de la familia cometa un pecado para destruir a la familia por completo. Adán y Eva cosecharon las consecuencias de su pecado. Génesis 3, versículos 23 y 24. Hablando de Adán y de Eva, dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando se comete un pecado hay consecuencias. Yo te decía, la Escritura dice que el alma que pecare, ella morirá. Dios es santo, Dios siempre cumple su ley. Cuando una persona peca, se cumplen las consecuencias de su ley. Dios los aparta de su presencia y vienen una gran cantidad de consecuencias para su vida. Y aquí, hablando de la muerte eterna, yo quiero que tú entiendas. Cuando alguien peca, como te decía hace un momento, es separado de la presencia de Dios, porque Dios es santo. Y Dios, al ser limpio, al ser puro, no puede tener comunión con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Así es Dios. Pero al separarse de Dios, también se separan de su consejo, de su bendición, de su protección, de su presencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? Hay muchas personas que en esta vida piensan que pueden vivir como ellos quieren y que Dios está obligado a hacerse presente en sus vidas y a bendecir a sus hijos, ignorando esta ley espiritual. Si Dios aparta de su presencia a un pecador, o se aparta de la vida de un pecador, con eso aparta su dirección, su consejo, su protección, su bendición. ¿Sí me entiendes? Dios no está obligado a bendecirnos cuando lo ofendemos y cuando lo deshonramos. ¿Cuántos dicen amén? Dios está en los cielos, nosotros estamos en la tierra. Y hemos de aprender a ser humildes y a entender nuestra propia condición. Aquí ya empezó la desintegración familiar. Escúchalo bien. Aquí ya empezó la desintegración familiar, porque Eva y Adán se separaron, no, porque se quedó la familia sin cabeza, porque se quedó la familia sin director, porque se quedó sin capitán. Y tú dejas a un barco sin capitán y ese barco se va a extraviar y se va a naufragar. Tú dejas a un autobús que va en la carretera, en las curvas, sin chofer y seguramente se va a ir al voladero. ¿Sí o no? Es necesario en toda nave, en toda empresa, que haya un director. Y aquí esta familia perdió a su director. Perdió a su cabeza, perdió a aquel que les estaba proveyendo toda clase de bendiciones. Ok. Es necesario entender. Discúlpame que sea tan enfático. Es necesario entender que cuando una persona decide hacer su propia voluntad, no solo le está diciendo a Cristo: yo hago las cosas como yo quiero y no me interesa que vivas o no vivas en mi corazón. Cuando una persona hace las cosas conforme a su voluntad, sin obedecer a Dios, también le está diciendo: lárgate de mi casa. Eso es lo que le está diciendo. Escúchalo bien. Cristo, para habitar en tu corazón, necesita que esté limpio. ¿Cuántos dicen amén? Cristo, para llenar de su espíritu tu vida, necesita que tu corazón y tu vida estén rendidas a Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora razonemos. Si hacemos las cosas de forma que Él es ofendido y no agradado, ¿se va a salir de nuestro corazón o de nuestra vida, pero se va a quedar viviendo en nuestra casa? ¿Bendiciendo a nuestros hijos? Absolutamente no. El pecado ahuyenta la presencia de Dios. Ahora, cuando un barco se queda sin capitán, una empresa se queda sin su director,
un camión se queda sin su chofer. Se empiezan a tomar decisiones equivocadas que destruyen a la familia en muchas formas. Dice, fíjate, la importancia, la Biblia nos hace énfasis en la importancia de que nuestra cabeza, de que las decisiones que tomamos estén dirigidas hacia lo bueno. Proverbios 20, versículo 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Eso es algo que la Biblia enfatiza en varias partes de la Escritura. Es necesario que nuestras decisiones vayan acompañadas de la bendición y de la dirección de Dios. El mismo, otros pasajes dicen, reconoce a Dios en todos tus caminos. O sea, que tu forma de pensar vaya relacionada con la forma que Dios quiere que pienses. Uno de los reproches que se hace en la Escritura al pecador es que, bueno, mira, ni tus caminos son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. O sea, que lo que tú vives, lo vives conforme a tus propios consejos y conforme a tus propias ideas. Y aquí ya voy a llegar a las consecuencias prácticas. Si una persona peca y es padre o madre de familia, manda a su barco a la deriva sin el consejo de Dios. Toma decisiones, actúa, tiene actitudes, tiene formas que no necesariamente le van a hacer el bien a sus hijos. Proverbios 15, versículo 22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Cuando el ser humano toma decisiones en base al consejo de la abuelita podrá haber tenido muy buenas intenciones, pero dice la misma palabra que el consejo del impío es engañoso. Y cuando un padre y una madre no toman en cuenta a Dios en sus actos, les terminan destruyendo y dañando a sus propios hijos. Y regreso al ejemplo original. Adán, Eva, salen de la presencia de Dios, dejan el huerto del Edén, se apartan de Dios, de su consejo, de su bendición, de su presencia, dejan su dirección y se van a hacer su vida, a sufrir. Ya de entrada, la vida práctica de la familia de Adán ya sufrió consecuencias por su pecado, porque en el huerto del Edén tenían toda clase de bienes creados por Dios a su servicio y a su disposición. Y al cometer Adán un pecado como el que cometió, mandó a su familia a sufrir y a ganarse el pan con el sudor de su frente y aprender lo que es el sufrimiento. ¿Ok? De entrada, el pecado de Adán tuvo consecuencias. Ahora bien, necesariamente tuvo repercusiones en el corazón de sus hijos. Sus hijos también perdieron la noción de la santidad y la noción de tener un corazón rendido a Dios y que le glorifique en todo. Tuvo Adán dos hijos, uno llamado Abel, otro llamado Caín, y tú conocerás la historia. Uno se levanta contra el otro, dice Génesis capítulo 4, versículo número 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Las consecuencias del pecado de los padres. Caín, un muchacho orgulloso, un muchacho egoísta, envidioso. Si tú lees el pasaje en tu casa con calma, te vas a dar cuenta que Caín sintió coraje porque Dios vio con agrado la ofrenda que presentó su hermano Abel. Sintió coraje, sintió envidia y no tuvo temor, y se levantó contra su hermano y lo mató. Y fíjate cómo quedó la familia de Adán a consecuencia de su pecado. Génesis 4, versículo 14. Dios, si tú conoces el pasaje, verás que Dios razona con Caín. Caín tiene que huir y dice
Dice Génesis 4, versículo número 14, el diálogo de Caín con Dios. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Yo te lo presentaría en dos fotografías. Fotografía 1, o quizá 3. Fotografía 1, Adán y Eva en el huerto del Edén son felices. Fotografía 2, Adán y Eva pecan. Y fotografía 3, la familia de Adán y de Eva completamente destruida. Sin Dios y sin 2 hijos. Uno muerto y el otro lejos de ellos. Eso hace el pecado en todas las familias. Alguno dirá, bueno, eso fue Adán y Eva. No. La Escritura por todos lados nos atalaya. De hecho, uno de los temas que más preocupan hoy a los gobiernos es que las familias se están desintegrando y le buscan soluciones y dicen, no, mira, lo que tú necesitas es hablar con tu mujer, dense 5 minutos, dense 10 minutos de la familia, hoy es el día de la familia. Le buscan como un ciego que anda a tientas, tratando de solucionar un problema que es evidente. Lo que los gobiernos conocen, lo que los psicólogos conocen, es que las familias se están desintegrando y tratan de buscarle soluciones, pero no encuentran las soluciones porque no buscan en el lugar adecuado. Este es el lugar adecuado. Aquí están las respuestas. Los maridos dejan de amar a sus mujeres y aquí están las respuestas. Las mujeres dejan de amar a sus maridos y aquí dice por qué. Los hijos se decepcionan de los padres. Y también aquí está dicho por qué. Los matrimonios jóvenes no se sostienen porque no entienden lo que dice en este precioso manual. Entonces tú te pones a ver que las familias están desintegradas. Y mientras este mundo no sabe cómo, Dios sí sabe cómo. Los psicólogos, las personas de este mundo han definido la desintegración familiar como un resquebrajamiento, un quebrantamiento de una familia que se divide, o bien como una familia que aun cuando permanece junta, vive infeliz e insatisfecha, así lo definen. Y dicen que cuando una familia es desintegrada, se dan pues desde un abandono como tal, una separación sin divorcio, se dan divorcios, o bien pueden permanecer las familias, como te decía, viviendo bajo un mismo techo, pero viviendo en situaciones muy insatisfactorias. Y voy a tomar lo que los mismos psicólogos o sociólogos dicen que son las causales de la desintegración familiar, para demostrarte con la Escritura que esas causas son pecados. Eso es lo que es. No es otra cosa que pecados. Pecados que Dios quiere remediar. Por ejemplo, ellos dicen que las adicciones son una de las principales causas por las cuales las familias se separan. Proverbios 23, versículos 29 al 30. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de embalde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen en el vino, para los que van buscando la mistura. Hoy los psicólogos dicen, no, pues es que hay que tener cuidado con las adicciones. Amado, esto tiene más de 3,000 años escrito. Dios ha dicho, pues ten cuidado con lo que tomas. Dice la Escritura, no os embriaguéis con vino. Y cuando tú no le haces caso a eso, destruyes. Así de sencillo. ¿Qué le pasó a Noé? Cuando no hizo caso a la voluntad divina, se embriagó y trajo consecuencias sobre su familia, sobre su vida, sobre su familia, y fue causa suficiente para que a uno de sus hijos fuera maldecido por Dios.
Bien. Otra de las causas que dicen los psicólogos por las cuales las familias se desintegran también está en la Biblia. Los psicólogos dicen que las familias se separan porque hay mucho machismo. Amado, quiero decirte que si bien la Biblia habla de la autoridad en la familia, Dios no es un machista. Dios solo pone orden a las cosas. Los que no entienden la Escritura, el corazón profano y no redimido piensa que la mentalidad con la que fue escrita la Biblia es machista, y no es así. La mentalidad con la que fue escrita la Biblia es una mentalidad protectora para bendecir. Y cuando la Biblia habla de que la mujer se sujete al varón y de que los hijos se sujeten a la mujer y de que todos se sujeten a Dios, no es machismo, es protección. Sin embargo, vivimos en tiempos en donde efectivamente está mal entendida la autoridad y vivimos en un país machista, en donde muchos hombres piensan que pueden tratar a la mujer como tratan a su perro, o a sus hijos como tratan a sus animales, a sus vacas, y obviamente eso causa un tremendo dolor y lastima muchísimo. Dice, pero la Biblia no se refiere en eso, al contrario, la Biblia se pronuncia en contra de eso. La voluntad de Dios va completamente en contra del machismo. Dice 1 de Pedro 3, versículo número 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, hablando de sus esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. ¿La Biblia promueve machismo? Para nada. La Biblia promueve cuidar a tu mujer. La Biblia promueve amar a tu mujer. La Biblia promueve proteger a tu mujer. Todo aquel que llega a su casa así golpeando la mesa, ya sírveme, y se cree cristiano, o cree que Dios va a bendecir su casa, pues está en la luna. Está en la luna. Dios no es machista, Dios es amor. Ok. Pero lo que es cierto, no necesitas ser cristiano para entender que cuando tú no aprendes a tratar a los demás con amor, destruyes. No se necesita ser cristiano. Los mismos psicólogos y sociólogos lo saben. Otras causas. La infidelidad es una de las principales causas por las cuales las familias se destruyen, y tú sabrás que esa está descrita en la Escritura, en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 32 y 33. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca, escúchalo bien, léelo, subráyalo por favor, y su afrenta nunca será borrada. Hay muchos hombres aún aquellos que se llaman cristianos, y lo más lamentable es que algunos aquellos que se dicen pastores se atreven a serles infieles a sus mujeres, y destruyen, ya sea que de plano provoquen que la familia sea desintegrada, o bien se quedan todos juntos, pero su mujer se queda aborreciéndolo por el resto de su vida, y sus hijos también. Hay tantos y tantos casos en donde los hijos son los que le tienen que decir a la mamá, mamá, por favor, ya córrelo, ya no lo aguanto. Qué difícil, ¿no? Qué duro. Es que tus hijos digan, mamá, por favor, ya corre a mi papá, nos está haciendo mucho daño. Así es el pecado. El pecado destruye, el pecado lastima. Por eso tú ves muy interesado a Dios en que se mencione, el que se quite, el que se corrija. Ahora bien, no solo los pecados que son externos o perceptibles externamente dañan a las familias. Es más, me atrevo a decir que los pecados que visiblemente no se ven dañan más. ¿A qué me refiero con lo visible y no lo visible? Lo visible, pues tú ves a alguien que está tomando, ves a alguien que está fumando, ves a un adúltero,
o cuando menos te enteras, quizás no lo ves en la escena del crimen, pero sí sabes, y cuando es descubierta su falta es visible y es muy destructiva, y eso es muy, muy escandaloso, eso lastima mucho. Pero los pecados que no se ven, o que de primera vista no se ven, son los que dañan más. Hebreos 12, versículo número 15. Dice el pasaje. Fíjate cómo lo dice. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Si no pasara nada, ¿para qué te advertimos, verdad? Pero el pasaje mismo dice, mirad bien, poned atención, tengamos muchísimo cuidado de que no suceda lo que vamos a mencionar. Porque cuando una persona no dice que está cundida de amargura, dice que cuando una persona permite un poquito de amargura en su corazón, es Hebreos 12:15 el pasaje, esa estorba en la comunión con Dios y trae a los que lo rodean una tremenda contaminación. Por ella muchos sean contaminados. La amargura trae una serie de conductas contaminantes y destructivas que dañan poco a poco, pero más fuerte y más poderosamente que el mismo adulterio. Escúchalo bien. Muchas personas son muy radicales con los pecados externos. No, yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo. Ok, ¿perdonas? ¿Perdonas de todo corazón? Porque cuando una persona no perdona de todo corazón, tarde o temprano está dañando a los demás. A veces es por una queja, a veces es porque esa misma amargura hace brotar un mal carácter. ¿Has visto a una persona que llega y está siempre de malas y siempre está señalando a los demás y siempre está levantando la voz en su casa? Estás viendo a un amargado. Es que si es mi temperamento. Amado, Dios no hizo esa clase de temperamentos. Cuando el bebé era así, el bebé no era un criticón o un gritón. Se hizo así. Dice, de hecho la Biblia habla bastante de eso. Dice Proverbios 22, versículos 24 al 25, nos advierte de esa clase de conductas, porque destruyen. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Destruye, lastima. Muchos jóvenes no quieren saber nada de sus padres, no porque sean adúlteros, sino porque no los aguantan. A veces es una madre que se está quejando con ellos. Está la mamá ahí haciendo la cocina, en la cocina con la comida, con su cuchillo, ¿no? Y quejándose de su papá. No, es que tu papá no me dio dinero. Tu papá mira las horas que son y no ha llegado. Tu papá y sus amigotes. Tu papá esto, tu papá el otro. Y los hijos, ¡ya, cállate! La amargura contamina, la amargura destruye, la amargura es como cuando viertes petróleo en el mar. Lo mata todo. Así es la amargura. Hace mucho daño. Produce un mal carácter, produce que poco a poco todo en el hogar se vaya destruyendo. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, pero nos pone la contraparte, más la necia con sus manos la derriba. Nos pone las verdades en una antítesis la una de la otra. Dice, ok, una mujer prudente que ama a Dios buscará el amor, pero una mujer que no ama a Dios va a ser lo suficientemente descuidada para destruir todo lo que tenga a su alrededor a través
de no sujetarse, a través de rebeldía, por ejemplo, a través de no sujetarse a su marido, a través de malos comentarios. Cuando un hijo o una madre, en su amargura, no se someten a su autoridad, destruyen. Poco a poquito destruyen. Muchas mujeres se preguntan, ¿por qué me engañó mi marido si yo me he dado toda a él? Le he dado toda mi vida. Y pocas son lo suficientemente sensatas para decir, bueno, ¿qué es lo que ve mi marido en mí? Porque muchas mujeres, precisamente por no tener un corazón perdonador, lleno de amor, vierten todos los días amargura en su casa, en sus hijos, en su marido, y eso llega a ser cansado. Y no justifico al adúltero, jamás lo justificaré, ni Dios lo justifica. Simple y sencillamente explica cómo el adulterio no necesariamente empieza en el corazón del hombre, sino comienza en una mujer que tiene un corazón amargado y que fastidia el corazón de su marido, que dice, bueno, ya tengo vida, la voy a hacer como yo quiera. En fin, dice Proverbios 19, versículo 13. ¿Qué pasa cuando alguien en su amargura no se somete a su autoridad? Dolores para el padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Yo lo digo con todo respeto, tanto hombres lastiman a las mujeres como las mujeres lastiman a los hombres. El que una mujer sea de su casa, el que haga la comida, el que cumpla con sus obligaciones, que no fume, que no baile, que no tome, no quiere decir que no haga cosas que destruyan a su casa. Y muchas mujeres con sus actitudes, con su cara, llega el marido a la casa queriendo, no sé, conversar, convivir, y está con la cara toda amargada. ¿Qué tienen de buenos los días? Sí. Ya llegó el recibo, ya llegó el recibo de la luz. Ya llegó el agua, Oye, eso a la larga cansa, y hay forma de decir las cosas, ¿sí o no? Claro que sí. Vamos, si tú has de decir algo, has de hacerlo como dice la Biblia, considerando a los demás como superiores a ti mismo. Y si le has de transmitir a tu marido que ya llegó el recibo del agua o de la luz, has de amar primero a tu marido, lavarle los pies, servirlo, y después cuando esté ahí tranquilo, dices, mira, mi amor, pues aquí te tengo la mala noticia. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Pero cuando quien maneja las cosas es un corazón amargado, pecado, lo único que hace es destruir a los demás. Quejas, malas formas. ¿Por qué crees que los hijos están ahí, los padres? Venga, vamos a cenar. Nah, yo me voy a mi recámara. Porque no aguantan las situaciones. ¿Por qué? Porque el pecado hace mucho, mucho daño. Ok. Las escenas de celos. Las desconfianzas. Digo, yo sé que en este mundo hay muchos hombres que no son dignos de confianza. Pero hay muchas mujeres que en su corazón, mira, la amargura también produce desconfianza. Y a veces, si tú viste a tu tatarabuelo ser infiel a tu tatarabuela, y luego viste a tu abuelo igual, y tu papá le supiste cosas, dices, este que está aquí es de la misma calaña. Llegó media hora tarde, ¿y dónde andas? Y, en fin, ¿por qué? Realmente porque no perdonó ni al tatarabuelo, ni al abuelo, no lo perdonó. Y su amargura le lleva a desconfiar, a presentar escenas. Los celos amargos son un pecado, quiero aclarar. Son un pecado, y es un pecado destructivo. Muy, muy destructivo. Mientras no salga, se queda aquí adentro y destruye a la persona, pero cuando empieza a brotar la desconfianza hacia los demás, hace mucho, mucho daño. Dice Santiago
capítulo 3, versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Tan destructivo es que una mujer cele a su marido como que un marido cele a su mujer. De hecho, causas de desintegración y destrucción familiar son maridos que se andan imaginando que su mujer se anda acostando con todo mundo y luego las golpean cuando realmente no tienen motivos para hacerlos. Cuando un corazón no ha perdonado, está lleno de amargura, hace muchas cosas y daña mucho. En fin, yo me podría seguir así toda la tarde, no es la idea. Lo único que quería, y la verdad, con lo que te quiero decir es que con estos ejemplos lo único que quiero es ilustrar que el pecado destruye, así como el cáncer va poco a poco destruyendo el cuerpo y va contaminando, y es una célula la que empezó y luego agarró otra célula, y luego le agarró un órgano entero, y agarró el páncreas, y del páncreas se extendió a todo el sistema digestivo, y después se cundió el cuerpo entero de ese cáncer. Así es el pecado. Va matando poco a poco y va destruyendo poco a poco a las familias. Lo que Dios quiere hacer es restaurar nuestros hogares. Pero para restaurar nuestros hogares, es necesario que cada uno de nosotros entendamos el daño que causan nuestros propios pecados en las personas que nos rodean y que nos aman. Es necesario que cada uno de nosotros comprenda las dimensiones y resuelva en su corazón sacar el pecado no solo de su vida, sino de su casa. Mira lo que le pasó a Adán. Por un pecado destruyó a toda su familia. ¿Tuvo otros hijos? Sí, tuvo otros hijos. Pero 2 de los que tuvo pagaron las consecuencias de sus pecados. Dios no quiere que eso pase, Dios quiere que nuestras familias sean bendición. Pero necesita que en nuestros corazones haya una resolución para sacar de nuestras vidas y de nuestras casas el pecado. Esto es, en mi casa no se hacen las cosas para darle honra y gloria a Dios, o en mi vida no se hacen las cosas para darle honra y gloria a Dios. Eso hay que corregirlo. Dios no va a poder bendecir mi vida, mi familia, mi casa, si yo no quito esas actitudes que están ahuyentando a Dios, que están obstaculizando la bendición de Dios sobre mi propia familia. Tiene que haber una resolución de corazón, que yo mismo diga, ok, yo quiero la bendición de Dios, está bien, pero es necesario que yo limpie mi vida y limpie mi casa. Es necesario que yo enderece mis propios caminos para que el Dios de los cielos pueda bendecir y pueda restaurar. Dios no quiere que lo hagamos solos. Es Jesucristo el que quiere enderezar nuestras vidas, el que quiere ayudarnos a que nuestras familias sean restauradas. Dice Lucas, capítulo 19, versículo número 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hoy muchas familias están perdidas. O sea, si hoy hiciéramos una mesa redonda aquí y nos sinceráramos los unos con los otros, escucharíamos ejemplos y cuestiones muy tristes. Algunos empezarían a decir, no, la verdad es que mira, mi hijo ya tiene tantos años, ya se fue de la casa, está en adicciones. La verdad es que yo tengo mucho tiempo que no tengo intimidad con mi mujer, probablemente nos damos los buenos días en la mañana y a veces ni nos damos los buenos días. La verdad es que mi mujer no me perdona esto y esto. La verdad es que mi marido no me soporta y siempre me habla mal. En fin, una serie de cosas, y pareciera que
pareciera utópico el que podamos hacer algo por restaurarlas. Mi amado, quiero decirte que Jesucristo es Dios Todopoderoso para poner en orden todas las cosas. Y así como la Escritura dice que cuando el mundo, antes de que el mundo fuera creado, la tierra estaba desordenada, estaba vacía, y Dios puso en orden y creó todas las cosas. Así Dios, si disponemos nuestros corazones y si renunciamos a aquello que le ofende, puede poner en orden nuestros hogares. Entonces es necesario que hagamos un compromiso de todo corazón para luchar en contra del pecado. Yo no sé si tú has visto las campañas, ahorita está una de moda, luchemos todos en contra del cáncer de mama, ¿verdad? Por todos lados ves moñitos rosados, hasta en el fútbol juegan con balones color de rosa, y como que todos dicen, bueno, vamos a sumar esfuerzos y vamos a quitar el cáncer de mama porque causa mucho mal. Amados, si verdaderamente queremos que Dios bendiga a nuestras familias, a nuestros hijos, no importa que tengan 25 años y que ya no vivan contigo, Dios quiere bendecirlos, y ya lo verás la próxima semana. Como Dios, en las promesas de Dios está el que Él quiere bendecirlos, aun cuando ya no vivas con ellos. Si de verdad queremos eso, hagamos una campaña, una resolución de corazón para decir, fuera el pecado de nuestras vidas, fuera el pecado de nuestras familias, fuera el pecado de nuestros corazones, fuera el pecado. Quitando el pecado, puede venir Dios a morar en nuestros corazones. Puede venir Dios a aconsejarnos, puede venir Dios a bendecirnos, puede venir Dios a derramar su gracia sobre nuestros hijos. Pero es necesario que cada uno de nosotros se porte valiente y diga, pues ya no más. Y que reconozca delante de Dios, ya Señor, se acabó, perdón. Mira, yo soy esa mujer necia que ha derribado su casa. Yo soy ese necio que ha destruido a sus hijos. Yo soy ese necio que ha hecho pedazos el corazón de su familia. Pero ten misericordia de este pecador, porque aquí dice la palabra, y ponlo por favor de nuevo, dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Jesucristo vino a rescatar aquello que parecía sin rescate. Jesucristo quiere rescatar nuestros hogares. Ocupamos tener fe, ocupamos creerle a Dios. Algo que debemos de llevarnos hoy para creerle a Dios en esta mañana, créele a Dios. Es necesario quitar el pecado. Es necesario suplicarle a Dios que te ayude a quitar el pecado de tu vida, a sacar el pecado de tu familia. Quitando el pecado, cuidando tus caminos, enderezando tus pasos conforme a la palabra de Dios, Dios puede bendecir. Dios puede venir, Dios puede ayudar. Cerremos los ojos un momento. Que el Señor nos ayude en verdad a ser no oidores olvidadizos, sino personas sensatas que escuchan su palabra y que la atienden. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos alumbra el camino. Porque tu palabra, aunque es fuerte, y tu palabra penetra en nuestras almas, Señor, alumbra para mostrarnos la otra parte para mostrarnos el final del camino, para mostrarnos tus promesas y tu gracia. Dios, ven a rescatar nuestras familias, Señor. Ven a llenar nuestros corazones de valor para renunciar al pecado, Señor. Para renunciar a todo aquello que te ofende y que te ahuyenta de nuestros hogares y de nuestros corazones, Señor. Oh Padre, danos esa gracia y esa capacidad para levantarnos a reconstruir y a reedificar nuestros hogares, Señor.
Llena de tu consejo, de tu sabiduría, de tu verdad, la mente y el alma de cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que seamos primeramente hombres y mujeres que te honren, pero también esposos, esposas, hijos, padres, que hagan y edifiquen las cosas conforme a tu corazón. Señor, te lo pido en el nombre precioso de Jesús, Señor.